El cristiano no necesita ver de milagros para creer en Dios. Sabemos que existen y que Dios los puede hacer. Pero muchas veces el incrédulo, la persona que no conoce, ¿de qué manera llega? Viendo los milagros, ¿no es cierto? Viendo el actuar de la iglesia. ¿Por qué lo seguían a Jesús? ¿Porque era un gran maestro? Puede ser. ¿Porque era un buen profeta? Puede ser. Pero lo seguían porque querían recibir algo de Dios. Su sanidad física, su sanidad emocional, espiritual. Ellos lo seguían porque querían recibir algo de Jesús. O acordémonos que Jesús iba caminando y la multitud se agolpaba para recibir algo de Jesús. No pasó con la mujer que tenía flujo de sangre, no cuando clamaba, ten misericordia de mí. Todos querían recibir algo de parte de Jesús. Y era la voluntad del Padre que las personas recibiesen esto. Porque las señales tienen que seguir a aquellos que hablan del Señor. Las señales nos tienen que dar eso, que las señales nos sigan. Pero no se va a tratar de que la persona se salve porque reciba una señal o un milagro. Mientras predicamos, hablamos de la salvación, el milagro puede suceder. Es por fe, todo esto es por fe, no se trata absolutamente nada de mi dicho, de lo que yo pueda decir o de qué bonito que hablo o cómo lo digo o cómo lo expreso. La voluntad de Dios se manifiesta en aquellos que creen, en aquellos que realmente hacen la voluntad quieren hacer la voluntad de Dios. A ver, a veces sucede que muchos reciben milagros, pero lejos está hacer la voluntad de Dios. Muchos han recibido milagros y se han apartado. Dejaron al Dios sublime, al Dios supremo, por cosas vanas, como lo dice la Escritura. Y el apóstol Pablo en algún momento se admiraba de esto diciendo, ¿cómo tan rápido se olvidaron de lo que Dios hizo con ustedes? Y ellos habían experimentado grandes milagros, maravillas. Veían a través de los apóstoles, de los discípulos y a través de Jesús mismo, cómo Dios se manifestaba. Pero ellos decían, mejor vamos para otro lado. Y a veces nosotros, por eso dije hace un momento, nos volvemos como jueces, o queremos ser más jueces que Dios. Porque a veces nosotros juzgamos a la otra persona y a veces a nosotros nos está pasando lo mismo. Por ahí no tan directamente, pero sí, a veces decimos, ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios lo quiere hacer? Para saber si Dios lo quiere hacer y si lo va a hacer, es necesario conocer la Escritura. Es tan necesario como el alimento diario. Así que para saber si Dios lo quiere hacer y si lo va a hacer, es conocer la Escritura, es conocer la palabra de Dios. Y ahí nos va Dios a manifestar a través de su palabra, a través de su gracia y de su amor, qué es lo que Él quiere hacer. Y dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, perfecta, agradable, así que como Él tiene pensamientos de bien y pensamientos buenos, Él siempre va a querer lo mejor. Él siempre va a querer lo mejor. Nunca digamos que esto vino de parte de Dios en cuanto a algo malo, porque Dios no puede ser tentado ni tiene. Todo lo malo sucede, pero no viene de parte de Dios. Lo que sí podemos hacer es que eso malo, que tal vez esté pasando, se transforme en algo bueno por medio de la fe. Porque todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Pero para que esto suceda debemos conocer la Escritura. Si usted no conoce esta palabra de parte de Dios, si usted dice, a mí me pasan todas, a mí todo me va mal, pero no proclama esta verdad que dice que todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas le van a ir mal. Debemos creer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y pronunciarla para que suceda y produzca efecto en nuestras vidas. De lo contrario, siempre estábamos cabizbajos, siempre estábamos viendo a ver qué sucede, si será por fe que Dios se agrada de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma, no hay manera. Dios no se compadece de nuestra lástima o de nuestra situación. Dios comienza a actuar realmente cuando uno activa la fe en Dios y dice, sí, Señor, yo no puedo. Realmente estoy imposibilitado, mis fuerzas ya no dan más, pero todo lo puedo en Cristo, y ahí está la gloria, ahí está la grandeza del cristiano, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en Él confío, y allá voy, a pesar de que no tenga fuerza. Recordamos esa canción que dice,
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. No cualquiera se atreve a levantar las manos cuando están las cosas mal. No todos se acercan a manera de adoración, digo, ¿no? Se acercan a manera de pedir, de clamor, pero a manera de adoración. Levantar las manos en momentos difíciles es difícil, no es tan fácil. Pero sí recurrimos a Dios porque, bueno, nos está yendo mal y no tenemos otro recurso. Gloria a Dios que no lo tengamos, que podamos ir a Dios porque Dios todavía puede ser hallado a pesar de nuestras necedades. Qué bueno es que Dios nos dé otra oportunidad hoy para poder. Entonces, mientras pueda ser hallado, tenemos la posibilidad de buscarlo y de que Él manifieste su gloria. Pero, cada vez que nos acercamos a Él, ¿cómo lo tenemos que hacer? Confiadamente, dice su palabra. Vamos a leer capítulo 7. Vamos a ver una de las manifestaciones del poder de Dios en Jesucristo, hecho hombre, andando aquí por la tierra y haciendo cosas grandes, haciendo grandes milagros, y la gente lo podía ver, la gente lo podía apreciar. Jesús anunciaba el reino de Dios, la venida del reino de Dios, y también hacía señales, liberaba a las personas que estaban espiritualmente mal, los volvía libres, porque conocían a Jesús, conocían la verdad, conocían a Dios. Capítulo 7, versículo 1 de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, ¿qué estuvo haciendo? Hablando, estuvo predicando, estuvo anunciando el reino de Dios. Después que había terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, entró a un lugar, luego de haber predicado la palabra. Y el siervo de un centurión, el centurión sabemos que es jefe de 100 personas, de 100 soldados, por eso centurión, era jefe, y dice que tenía un siervo al cual quería mucho, ¿no es cierto? Y estaba enfermo a punto de morir. El siervo del centurión estaba a punto de morir. Dice que este centurión, jefe de 100, quería y apreciaba mucho a uno de sus siervos y no quería que muriera. Entonces, recurre, de alguna manera se habrá enterado, habrá escuchado la fama de Jesús, y dijo, bueno, podemos ubicarlo. Así que dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, no lo conocía, no lo había visto, sino que había oído lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Porque ¿de qué sirve solamente decir y no hacer? Jesús anunciaba y vivía lo que anunciaba. Dice, oyó, en el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Envió ancianos de los judíos. ¿Por qué? No fue él. Él amaba a su siervo. ¿Pero por qué no fue él? A veces nos vamos a Jesús por miedo al rechazo. El centurión era un gentil. Los gentiles y los judíos, cero onda, como dicen los chicos. No había relación. Los judíos no aceptan hasta el día de hoy a los gentiles. En el instituto hablábamos ayer con Vicky, que ella dice que fue a la mezquita a visitar y no la dejaron entrar. Fue con más de 30 veces para ver cómo era la mezquita y nunca la dejaron entrar. Un día se apiadaron de ella porque era tanta la insistencia de querer conocer que la dejaron entrar, miró, pero enseguida tuvo que salir. O sea, para el pueblo judío nosotros somos gentiles, pero Dios unificó todo esto. Somos ahora pueblo de Dios juntamente con ellos. El centurión dijo, yo soy un gentil, nada tengo que hacer con un judío, tal vez me rechace, tal vez no acepte lo que yo quiero pedirle y me rechace. Entonces tuvo una idea, dice, mando a los ancianos, que ellos conocen mi vida, que ellos saben quién soy yo, y que le hablen de esta situación. Así que envió a los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Dice que ellos vinieron en el versículo 4,
Vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Fíjense cómo entraban estos ancianos judíos a Jesús, cómo querían entrarle. Él es digno, Él hace cosas buenas. Él hace, y lo que dice en el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por eso nosotros venimos a hablar por Él e intercedemos por Él, porque Él ha hecho cosas buenas. Dice que Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el mismo centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Otra de las cosas que nos hace que no lleguemos a Jesús. El miedo al rechazo fue uno. Y esto, creernos que no somos dignos. Y si es real, no somos dignos. Pero Él nos dignifica. Hoy somos dignificados por Él. Hoy podemos entrar a su presencia porque Él nos abrió todas las puertas. Todo lo que estaba cerrado, Él lo abrió. ¿Y quién lo podrá cerrar? Para que nosotros podamos ahora acceder a su presencia, con total libertad. No hay obstáculo que impida que nosotros podamos ir a su presencia. Si vamos con un corazón rendido, un corazón arrepentido, un corazón que quiere de Dios, Dios no lo rechaza. Al contrario, Dios lo toma y es lo que está buscando de nosotros, todos los días. El corazón duro, la cerviz dura, no podrá alcanzar lo que Dios tiene. Pero aquel que se rinde ante Dios realmente podrá recibir lo que Dios tiene preparado. Y cada uno de nosotros queremos lo que Dios tiene preparado, ¿no es cierto? Porque de Dios vendrá lo mejor, siempre. Dice, no te molestes a llegar hasta este lugar, hasta donde estoy yo. Primero, que creo que no soy digno de que estés conmigo, que entres a mi casa. Dice, que entres bajo mi techo. No es que no lo quería Jesús, perdón. No es que no lo quería Jesús. Porque si no, no lo hubiera llamado. Él creía que no era digno. Él creía que lo que él era tan bajo para con Dios, que decía, ¿cómo Dios se va a acordar de mí? ¿Cómo Dios va a hacer este favor de mí? Tal vez tenga misericordia y por eso mandó a llamar, porque había escuchado que Jesús hacía todas estas cosas. Dijo, bueno, lo mando a llamar a ver qué pasa. Lo bueno de todo esto es que el centurión no iba a pedir un favor o un milagro para sí mismo. Y eso también es lo que Dios ve. Sino que te estaba intercediendo por alguien que estaba enfermo. Y Dios vio ese corazón. Entonces dice que, porque lo que ni aún, estamos en el versículo 8, vamos al versículo 8. No, vamos al 7 y 8 leamos. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Entonces, no soy digno de que entres a mi techo, ni me creí digno de ir a ti. A veces creemos esto. ¿Cómo Dios se va a acordar de nosotros siendo lo que somos? ¿Cómo Dios puede habitar en mi casa siendo lo que es mi casa? Y Dios no hace acepción de personas. Dios quiere habitar en nuestro hogar y quiere habitar en nuestro corazón y quiere que vayamos a Él. Este centurión hizo casi todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pero ¿por qué recibe, ahora lo vamos a leer, el favor de Dios? Porque Él le hizo sinagoga a los judíos, porque ayuda a la nación. Dios no miró eso, Dios no mira las obras que nosotros podamos hacer para beneficiar a otros. Dios mira lo que realmente hay en nuestro corazón y si nosotros nos movemos en fe. El centurión, consciente o inconscientemente, estaba actuando en fe. Muchos juzgan al centurión y juzgan este capítulo diciendo cómo Jesús pudo obrar
en esa persona, cuando no se acercó, cuando no quiso ni que entre en su casa, ¿cómo Dios pudo obrar? Y por eso dije al comienzo que Dios es clemente con quien Él quiere ser clemente. Y Él es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso. Ninguno de nosotros está capacitado ni apto para decir Dios no puede obrar en Él, porque se porta o de cual forma. Ninguno tiene esa capacidad. Lo que Dios quiere es que tengamos un corazón sensible a lo que oímos de parte de Dios. Y este centurión fue lo que hizo. Escuchó, oyó. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Él escuchó que Jesús hacía un montón de cosas y todo lo que venía haciendo. La fe fue incorporada en sí por el haber oído la palabra de Dios. Escuchó de Jesús y dijo, acá está la solución. Acá está lo que nosotros necesitamos. Pero como dije al principio también, no era su necesidad, era la necesidad de otra persona, que él estaba ahora pidiendo por esa persona. El poder de la intercesión a Dios también le agrada. La forma que nosotros tenemos de poder interceder para con los demás, más cuando están de esta manera tan necesitados. Ahora, la pregunta es esta. Nosotros estamos pasando, la iglesia y la familia pastoral está pasando un momento difícil en cuanto a lo que es salud. ¿Dios querrá que nosotros intercedamos por ella? Claro que sí. ¿Dios no ha de escucharnos? Seguramente que sí. Porque no estamos pidiendo un favor para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice, ¿saben por qué no reciben? Porque ustedes piden. Y no está mal pedir, pero piden mal. Para sus deleites, para lo que ustedes quieren. En este caso es totalmente lo contrario. No pide para sí, está pidiendo para otro. Así que sigamos intercediendo por la familia pastoral. Sigamos orando por nuestra pastora, por nuestro pastor, por su familia, para que Dios pueda hacer su perfecta voluntad. Que sea la voluntad de Dios, siempre. Y nosotros vamos a estar espiritualmente bien. ¿Por qué? Porque estamos clamando al Padre, buscando su rostro, estar en su presencia, nos hace bien a nosotros y bendice a otros. Esa es la clave para que un cristiano pueda vivir sosegadamente y confiado. Porque eso es lo que Dios quiere. Proverbios dice que el mucho trabajo produce aflicción en el espíritu, ¿no? Porque uno se empeña en querer obtener, en querer hacer, y todo eso te va produciendo aflicción. El Eclesiastés dice que eso es vanidad, todo es vanidad. No está diciendo que no trabajes, no está diciendo que no seas esforzado o que no seamos esforzados, está diciendo que la excesividad de cualquier cosa, en este caso hablando de lo que es el trabajo, es aflicción, produce aflicción. Entonces lo que Dios quiere es que tengamos paz. Solamente ha de venir a nosotros cuando comencemos a hacer todo lo que Dios dice en su palabra. Por eso es tan necesario volver a la palabra de Dios, conocer su palabra. Si no la conocemos, como dijo el eunuco, ¿cómo he de entender si nadie me lo explica? Bueno, nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos al Espíritu de Dios que nos va dando a entender cada cosa que escudriñamos en su palabra. Tenemos a personas capacitadas también para que nos enseñen y damos gracias a Dios por eso. Tenemos muchas posibilidades, y tal vez más que antes, de poder hacer la voluntad de Dios, porque está todo escrito. Solamente es entender, escudriñar, aplicar, hacer la voluntad de Dios. Entonces comenzaremos a vivir conforme a como Dios quiere, porque el manual está para nosotros. El manual de vida, que es la Biblia, está para nosotros y en perfectas condiciones para que nosotros estemos bien. Así que, dice, mira, yo no soy digno de que entres a mi techo, di la palabra y mi siervo sanará. O sea que algo conocía de la ley y de la escritura este centurión, porque la palabra tenía y tiene hasta el día de hoy mucha autoridad. Con ella edificás o con ella destruís. Con ella se pueden hacer tantas cosas. Jesús tenía poder para decir la palabra y para que esta persona, la cual este centurión estaba pidiendo, el siervo, pueda ser sano. Dice, yo también tengo gente
a mi cargo, que si yo le digo anda a hacer aquello, va y lo tiene que hacer porque tiene que obedecerme, está bajo mi cargo, me tiene que responder. Le digo al otro, anda al otro lado y lo hace. Le digo al otro porque es jefe de centurión de 100 personas y todos están obedeciéndole. Dice, yo sé lo que es mandar, yo sé lo que es decir la palabra y que los otros obedezcan. ¿Cuánto más Jesús? ¿Cuánto más Jesús? Solo sé que algo va a suceder. Seguramente cuando Jesús habló, y yo me hago la película en mi mente, los ángeles a los cuales ordenó salieron inmediatamente a hacer lo que Jesús ordenó. Combatieron en esa lucha espiritual que hay en los cielos que nosotros no vemos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, cosa que no vemos, pero que por medio de la oración y al decir la palabra va a suceder y sucede, aunque muchas veces no lo veamos. Cuando le dijo Elías, Señor, ábrele los ojos, y ahí pudo ver. Entonces, cuando nosotros tenemos esta posibilidad de poder decir la palabra y la callamos, estamos negando, estamos totalmente guardándonos, siendo egoístas para nosotros lo que es para otros. Señor, solo di la palabra. Dice que en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él. ¿De quién? De un gentil que nada tenía que ver con un judío. Jesús siendo judío. Pero dice, está muy buena la expresión que Jesús usa. Dice, y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, que venían ya de allí de Capernaum. Dice, que ni aún en Israel, o sea, en mi pueblo, en medio de los judíos que dicen que Dios es su Dios, que dicen que Dios está con ellos, ni aún allí he hallado tanta fe. O sea que Jesús no fue movido por lo que este centurión hizo o hacía en caridad o en buenas obras. Dios no se va a mover por las buenas obras que hagamos en nadie. De actuar en nuestra vida por más buenas personas que creamos. No, porque muchos dicen, yo no necesito a Dios, yo no hago nada malo. Soy una buena persona. No maté a nadie. Esa es la famosa expresión, yo no maté a nadie. Como diciendo, yo soy bueno, no necesito de nada. Pero tu bondad es un trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios, delante de Él. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, no tiene sentido. Ahora, la fe del hombre en Dios produce un montón de cosas en Dios mismo. Y obviamente, por consecuencia, en nosotros y en los demás. Creerle a Dios por medio de la fe, diciendo que Dios lo puede hacer y proclamando que Dios lo puede hacer, vamos a recibir tantas bendiciones que nos vamos a sorprender. Y Dios quiera que cada uno de los que aquí hoy haya sido sorprendido por Dios por su fe. Porque realmente Dios actúa cuando una persona se acerca a Él con fe. Seguramente que Dios los ha sorprendido y más de lo que hemos esperado, ¿no es cierto? Porque Dios cuando bendice sobreabundantemente, nos sorprende continuamente. Y quiera seguir sorprendiéndonos. Y nosotros querramos seguir agradando a Dios y creyendo en lo que Él puede hacer. Porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Al punto de que Dios se alegra de la fe, se alegra de nuestra fe. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios, cuando hay fe, Dios se agrada y se alegra. Esto es lo que busco, diría el Señor. Un pueblo que no me crea por lo que hago solamente, sino porque saben quién soy. Y nosotros sabemos quién es Dios a través de la Escritura y a través de distintas manifestaciones que a lo largo de nuestra vida cristiana hemos visto y nos ha pasado. Pero no se trata tanto de las experiencias que nosotros
para con Dios, sino realmente de creer que Dios, ciencias espirituales, aunque yo diga, no, yo nunca tuve esa experiencia de hablar con Dios o de escuchar una voz de parte de Dios, esa voz audible, aunque Dios todavía habla al hombre. Yo todavía no tuve esa experiencia de sentirme compungido a lo sumo y llorar 2 o 3 horas, porque a veces no a todos le pasa. Pero eso no quiere decir que Dios no se agrade de tu vida, porque Dios se va a agradar de tu vida cuando haya fe en nosotros. Se va a agradar de nuestra vida cuando haya fe, cuando actuemos en fe, cuando nos movamos en fe. Estas experiencias no hacen al cristiano. Esas experiencias que muchos, y hoy por internet encontrás un montón, que muchos hablan, experiencias sobrenaturales, de que se le apareció Jesús, de que, qué sé yo, tantas cosas, que no vienen al caso exponerla porque no tienen sentido. Porque la única forma de que Dios se manifieste en nuestra vida es por fe. Sin fe no vas a encontrar nada. Podés tener alguna visión. El diablo también da visiones. Podés tener alguna profecía y el diablo también a veces habla a la mente. Por eso la palabra de Dios nos manda a que seamos sabios y que sepamos discernir los espíritus. ¿De quién viene? Recordemos cuando Pedro dijo, Señor, ¿querés que clamemos a Dios y hagamos descender del fuego del cielo y los consuma todo? Jesús le dijo, y fíjese lo que le dijo Jesús, aunque andaban con él todo el tiempo y Jesús les enseñó. Jesús le dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Saber de qué espíritu somos, qué espíritu está en nosotros. Y Dios quiere que su espíritu more en nosotros. Somos templo de ese espíritu, del Espíritu Santo. El espíritu que produce en nosotros las buenas obras. Pero no las buenas obras produce que el Espíritu Santo esté en nosotros. Para nada. Es consecuencia de haber recibido lo que Dios nos dio. Entonces queremos hacer cosas buenas, queremos hacer el bien, queremos anunciar su palabra con denuedo y no por obligación. El que se sienta obligado en la iglesia a predicar la palabra, lamentablemente todavía no conoció al Señor de la palabra. Porque hablar la palabra de Dios debe ser un gozo, debe ser denuedo, debe producir en nosotros un cada vez más ferviente anhelo de seguir anunciando. Si me siento obligado, como alguien una vez me dijo, pero a nosotros nos mandan 4 horas y ustedes nos cierran la puerta. Nos habían golpeado la puerta en casa, otra denominación, y a ellos sí les dicen que tienen que hacerlo, y ellos lo hacen no por gracia, sino porque tienen compromiso de hacerlo. Y eso no produce nada en nadie, porque si lo haces por obligación, lamentablemente no te beneficia a vos, porque la palabra que vos digas por ahí beneficia al otro. Siempre da fruto, nunca vuelve vacía. Pero no te beneficia a vos porque estás haciendo algo por obligación. Y todo lo que hagas por obligación, así mismo te paguen, nunca va a satisfacer tu vida. Por eso muchos dicen hoy, bueno, también son pensamientos, ¿no?, de ideólogos. Si te hace bien, hacelo. Y eso también hay que tener cuidado. Sabemos que la palabra de Dios a veces va a producir angustia, a veces va a producir persecución. Pero sobre todo eso va a estar el gozo del Señor. Que eso nos va a fortalecer para seguir haciendo lo que nos gusta hacer. Porque alguien lo hizo con nosotros, que Dios usó para hablarnos, ese que Dios usó para anunciar su palabra, ha sido bendecido. Y ahora, ¿predicamos la palabra de Dios por obligación, por compromiso, o lo hacemos porque queremos ser agradecidos y agradable a Dios? La palabra dice, muchachos, ustedes recibieron por gracia. A ustedes se les anunció el Evangelio por gracia. ¿Qué tienen que hacer? Dar de gracia, no por obligación. Muchos dicen, me siento obligado a predicar la palabra de Dios. Depende de la manera de que lo miremos. Yo diría, me siento necesitado de hablar la palabra de Dios. Porque es una necesidad interna. Salga a evangelizar.
salga a las calles a anunciar el Evangelio. Salgamos a anunciar el Evangelio. Y cuando volvamos a nuestra casa, a nuestro lugar, o volvamos al lugar que estemos, vamos a volver regocijados. Porque la palabra de Dios anunciada produce eso en quien la anuncia. Benditos sean los pies de los que anuncian la paz. Y nosotros anunciamos paz de Dios, misericordia de Dios y oportunidad de Dios, salvación de Dios. No juicio. No juicio. Aunque el juicio va a venir. Pero lo que nos toca a nosotros será anunciar libertad al oprimido, como dice su palabra, sacar al que está en la cárcel, darle libertad a los presos, anunciar el año agradable del Señor. Nos queda poco este año, ya queda muy pocos meses, pero todavía no terminó el año. Todavía debemos anunciar el año agradable del Señor, porque la gracia de Dios todavía está, y mientras la gracia de Dios esté, hay oportunidad para todo aquel que se quiera arrepentir y volverse a Él, y Dios no le va a echar fuera. Por lo tanto, ¿qué mayor privilegio de anunciar que Jesús vino a salvar al mundo que se está perdiendo? Que en medio de ese mundo estábamos nosotros y alguien nos anunció su palabra, hemos oído, hemos creído y por medio de la fe hemos alcanzado la salvación. Porque la salvación está por medio de la fe. Ahora, fíjese la actitud de este centurión, una persona a quien, conociendo un poco a Dios, muy poco, porque había oído de que Jesús hacía. Tal vez él tenía ese Dios de leyes, ese Dios que les imponían los judíos, pero como él era gentil tampoco daba mucha importancia. Pero al oír de Jesús, él se da cuenta que tenía una posibilidad. Y eso es lo que a nosotros nos ha sucedido. De haber recorrido tantas cosas, de haber visitado tantos lugares, de repente que alguien nos haya hablado de Jesús y que nos digan que Dios nos está esperando y que Él salió a nuestro encuentro, de repente produce en vos una chispa de esperanza. Que de repente decís, y voy a probar, a ver qué pasa. Y cuando llegás al conocimiento de la vida de Cristo en beneficio nuestro, te das cuenta que todo lo que viviste antes fue pérdida de tiempo. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, las mujeres, todo fue una pérdida de tiempo. Entonces decimos, ¿por qué no conocí a Dios antes? Pero los tiempos son de Dios. Y tal vez si no hubiéramos pasado por todo lo que pasamos, no hubiéramos conocido a nuestro Dios. Yo estaba tomando una cerveza bajo la sombra de una mora inmensa que se cerraba y hacía todo como una sombrilla inmensa, natural. Estaba tomando una cerveza y cae mi hermano con trajecito, corbatita, salía de la iglesia. Y me dice, ¿qué haces? Y yo le digo, nada, ¿qué quiere que haga? Domingo, recién me había levantado y estaba desayunando con cerveza porque traía una muy buena resaca del sábado. Y me decía, ¿sabes que Dios te ama? Y yo escuchaba Ataque 77, un grupo secular de rock, el cual cantaba que el cielo puede esperar. Y no va y da la casualidad que mientras él me hablaba, salta esa expresión, el cielo puede esperar. O sea, el diablo hasta en la música me estaba manipulando. Y entonces yo se lo canto a él, el cielo puede esperar. Y me dice, Dios te va a esperar, pero no te tardes. No sabes cuándo Él pueda venir a llamarte. Y esas palabras tocaron mi corazón, tocaron mi vida, pero seguía siendo la mía. Pasaron 2 o 3 días y Dios no me dejaba dormir. ¿Cuánto te voy a esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperarte? Porque la decisión de Dios ya estaba. Ahora me tocaba tomar la decisión a mí. Dios ya se había dado por mí. Ya había muerto en la cruz por mí, por cada uno de nosotros. Y luego de unas noches tenebrosas para mí, porque no conocer a Dios y todos esos sueños que te van apareciendo,
cada vez que me despertaba con el corazón latiendo a 600.000. Y digo, de alguna manera tengo que resolver esto. Ya no tenía tantas ganas de fumar, no tenía tantas ganas de tomar. Algo Dios sí estaba comenzando a hacer, tan solo por una palabra que alguien me dijo, al cual obviamente en ese momento yo también respetaba mucho por su vida, por la vida que él llevaba, ¿no es cierto? Porque de nada hubiera servido que él viniese a decirme lo que me dijo y su vida era igual que la mía. Era un ejemplo para mí. Mi hermano era un ejemplo terrible para mí. En cuanto a los hijos, yo veía a los hijos que venían. Yo nunca participé de una iglesia, nunca fui a una iglesia, nunca había participado en nada, pero veía videos que grababan acá en la iglesia de cómo cantaban y de lo que hacían, y yo decía, chao, qué bueno, ojalá el día de mañana mis hijos puedan hacer eso. Era lo que yo sentía en mi corazón y lo que pensaba. Pero mi rumbo no iba a ese, hasta que Dios lo cambió. Acepté a Jesús, aceptamos a Jesús, y todas las cosas comenzaron a cambiar progresivamente, y muchas de las señales que Dios hizo en mi vida fueron instantáneas, como dejar el cigarrillo, como dejar el alcohol, como dejar un montón de cosas que venía haciendo. Fueron una vez que conocí al Señor. Después todas las cosas que uno tiene que ir cambiando, y todavía, ¿no es cierto?, Dios sigue tratando, pero Dios va a tratar con nosotros a medida que nosotros le abramos el corazón y querramos ser moldeado por Él. Y si tiene que hacer una vasija nueva, yo siempre se lo digo, Señor, rompeme y hacela de vuelta. No quiero ser una vasija que no sea útil, que no tenga lugar en el reino del Señor. Así que Jesús se admiró de este varón, de su fe, de lo que dijo, de las palabras que dijo, y dice que Jesús, admirado de esto, miró al pueblo y le dijo, miren, si ustedes tuvieran fe como Él, o sea, dio a entender un poco eso también. Dice, ni aún ni en mi pueblo, pero le estaba hablando a todos, ni aún ni en mi pueblo. Y la mayoría de los que lo seguía eran del pueblo de Israel. Y dice, ni aún ni en mi pueblo, ni en todo lo que me están siguiendo acá, hallé tanta fe como la hallé en Él. Y por medio de esa fe, el milagro iba a suceder. Versículo 10 lo dice muy, muy claro. Dice, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad cuando nosotros la creemos, cuando nosotros creemos que Dios lo puede hacer. Así que Jesús se maravilló y empezó a obrar. Dios quiera que haya fe en nosotros al punto de decir, la verdad no puedo hacer otra cosa más que bendecirte, porque tu fe ha hecho que yo me mueva, que yo comience a actuar. Que quede bien en claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si hoy hemos venido sin fe a ver si Dios lo puede hacer, déjeme decirle que está equivocado. Pero si hoy hemos venido, yo sé que en Cristo todo lo puedo, yo sé que Cristo todo lo puede, yo sé que Cristo lo puede hacer. Y salir de este lugar, renovados en fe, sabiendo que Jesús lo puede hacer, entonces ahí vamos a comenzar a vivir lo que Cristo quiere que vivamos. Por eso los discípulos dijeron, y se agarraban la cabeza, ¿no?, diciendo, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Tantas cosas nos cuestan creer. Leemos el Apocalipsis, la venida del Señor y el Armagedón y todo lo que el Apocalipsis nos habla, y a veces decimos, parece una película, más que creer que va a suceder. Pero es verdad. El Señor viene pronto a buscar un pueblo con fe. Porque fíjese que Él dijo, cuando yo vuelva, hallaré gente con fe. ¿Habrá gente que realmente crea lo que yo dije? O cuando yo venga, se estarán dando a casamientos, haciendo esto, haciendo lo otro, pensando en lo que voy a hacer mañana, cómo voy a ganar plata. O va a haber fe en la tierra. Hallaré gente con fe. La respuesta de la iglesia, Señor, tiene que ser, sí, Señor, ven pronto, amén, queremos que vengas pronto, porque esto no va a dar para más. Pero mientras estemos, debemos tener fe,
de que Dios viene pronto, pero que nuestra necesidad imperiosa es anunciar su palabra a quien se nos cruce. No importa qué categoría tenga, no importa si tiene plata o no tiene plata, si es doctor o es enfermero, si es abogado, es presidente, no importa. Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos va a hacer personas grandes en Él. Grandes en Él. Recordemos que alguien le preguntó, Señor, ¿quién va a ser el mayor? El mayor va a ser el menor acá, el que se humilla, el que hace lo que yo pido, lo que yo quiero. Seguimos en el versamos a otro de los milagros, donde Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Versículo 11 dice que aconteció, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. No solamente que se le había muerto el marido, sino que ahora se le muere el hijo. Y recordemos que en la antigüedad el sustento de la viuda eran hijos, sobre todo varones. Así que lamentablemente quedaba sola. El único hijo que ella tenía se le murió. No es fácil. Entonces, que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La vio llorar, la vio en un estado tan crítico y angustioso porque la pérdida de su hijo, que le dijo, no llores. Jesús tuvo compasión. Esto es igual a misericordia. Pero no es que a Jesús lo mueve eso de que vos llores o que yo llore, sino que Dios ve más allá de nuestra forma visible, ¿no? De esas lágrimas. ¿Cuántas madres, o qué madre, mejor dicho, no ha dicho, esas lágrimas de cocodrilo a mí no me convencen? Cualquier madre lo ha dicho, y tal vez algún padre también, pero sobre todo a las madres. Lagrimita de cocodrilo a mí no, con eso no me venga, porque sabe la actitud, ¿no es cierto? Sabe que está siendo la mejor actriz o el mejor actor en cuanto al llorar. No me vengas con esas cosas. Vení con cambios, vení con actitud de arrepentimiento. Es la única forma que yo me dé cuenta de que vos realmente querés cambiar. Porque llorando nadie cambia. Entonces, pero Jesús vio más allá de ese llanto de esta mujer. Vio la angustia de su corazón. Dice, y acercándose, tocó el féretro. Y esto era complicado para un judío. Recordemos que no se acercaban, porque si no, ¿qué pasaba si se acercaban a un muerto? Se volvían inmundos. Pero Jesús no tuvo temor de eso, de que lo juzguen porque es lo que la ley decía. Jesús es Señor de la ley. Entonces, dice que tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Palabra largada de la boca del Señor, dicha por Jesús, le dijo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Un milagro tremendo que toda la gente pudo apreciar, que sus discípulos apreciaron y vieron. El reino de Dios manifiesto en la tierra, el poder de Dios. Aunque muchos después se lo atribuían a Satanás, ¿no? Este echa demonios por Belcebú y hace milagros por Belcebú, pero era el reino de Dios manifestado porque él hablaba del reino de Dios. Satanás no habla del reino de Dios. Satanás es Dios. Nunca. Al contrario. Siempre quiere sacarle la honra. ¿Por qué fue echado de los cielos? Por querer ser igual a Dios. Por querer recibir lo que Dios recibía. Y hasta el día de hoy pretende lo mismo. Pero nosotros hemos aprendido a quién le damos la honra, quién es digno de honra
y quien se merece la honra, que es nuestro Señor. Por lo tanto, dice que se puso a hablar y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Y quién no? Yo no sé si alguna vez le pasó algo de esto, pero debe ser terrible. De hecho yo, y seguramente usted también lo ha hecho, ¿no? De algún ser querido, de ir y poner las manos a ver si Dios lo levanta. Yo lo he hecho y no me avergüenzo de haberlo hecho, porque yo sé que Dios lo puede hacer. De ahí que sea su voluntad. Pero como yo sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero que yo tengo que clamar a Dios, y si se levantaba, ¿qué pasaba? Yo me atrevo por medio de la fe a hacer lo que Dios me dice. Y si Dios me dice en mi nombre echarán fuera demonios, nada hará que me impida que yo vaya en el nombre de Jesús a echar fuera demonios. Obviamente que para esto debemos tener una relación y una comunión con Él. Si Dios me dice en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Si no, no ore, si no, no haga nada, deje de estar aquí y dedíquese a vivir la vida loca, como dice alguno por allá. Pero aquel que busca al Señor y tiene que vivir a Dios, tiene que vivir conforme a lo que Él quiere. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Los paralíticos se tienen que levantar en el nombre de Jesús. Los muertos han de resucitar. Y milagro que uno necesite para uno o para el otro, debe creer que Dios lo puede hacer. Este varón se levantó, se lo dio a su madre, pero todos tuvieron miedo. Y bueno, a veces va a producir esto. A veces implica un poco de miedo, de temor, pero de sorpresa, ¿no? Uno no se lo espera. Pero cuando uno está acostumbrado a los milagros, cuando uno está acostumbrado a ver el poder de Dios manifestado, ya no lo sorprende tanto. Pero sí debe seguir viviendo en esa fe del principio. No porque ahora se estás acostumbrado a decir, bueno, ya está, ya dejo de orar, no busca tanto a Dios y total Dios hace los milagros. Nosotros debemos ser llenos del poder de Dios, llenos todo el tiempo, buscar de su espíritu. ¿Alguien me dice, por favor? Bueno, ya estamos. Culminamos con estos versículos. Dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta, él era el Hijo de Dios. Y se extendió la fama por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es consecuencia. Muchos dicen, ¿por qué tienen que presentar por internet o por televisión todos los milagros? Si el único que te hace un buen marketing es el mismo. No necesitas presentar por YouTube los milagros que están sucediendo. Primero que nosotros vemos milagros por YouTube y no sabemos si son verdad. Porque hay muchos engañadores que andan por ahí como lobos rapaces. Pero si el milagro de Dios es real, ¿cómo lo vamos a conocer? Por los frutos. Porque el milagro de Dios no solamente produce poder sanarnos, poder estar bien físicamente, sino que el milagro de Dios lo primero que produce en nosotros es salvación. Vete, tu fe te ha salvado. Ha sido sana, pero la fe que tuvo la salvó. No solamente recibamos sanidad, recibamos salvación. Es lo que Dios nos da, es lo que Él vino a darnos, su salvación.